Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Este día vamos a tener una clasecita aquí, bonita de Intellectus. El jueves la íbamos a tener, pero como va a ser la actividad del Día del Niño, entonces mejor se las voy a grabar y se las voy a mandar. Aquí está la clasecita, es muy bonita, esta sí ya es más a la creatividad de ustedes y a lo que aprendamos ahorita, aunque en el cuaderno de comunicación y lenguaje yo les mandé lo que es el cuento, lo que es la historia, lo que es las fábulas y hoy algo así es nuestro trabajo de intelectos también. Así es, mis amores, que aquí tenemos nuestro intelectus. Y esto se refiere hoy a que nosotros tenemos que pensar en algo. Yo siempre les pongo que Jesús está con los niños porque Jesús está ahí con ustedes. ¿Saben ustedes que ustedes tienen muchos ángeles ahí con ustedes? Hay muchísimos ángeles ahí con ustedes que los están acompañando y Jesús nunca nos deja. Por eso siempre se los pongo porque Él nos ha dado una inteligencia para poder hacer nuestros trabajos, nuestras cosas. Y aquí hoy les tengo aquí con cuántas ranas cuento, dice. ¿Con cuántas ranas cuento? Nosotros diríamos con Juanita, Pedrito, que le pusiéramos Rodri, Julito y Peter. Aquí están nuestras ranitas, pero dice con cuántas ranas cuento. Nos está diciendo que él está contando, pero aparte de contar, también tiene que contar un cuento de ellas. Pero eso nosotros lo vamos a hacer. Ahorita les vamos a explicar. En Intelectos, pues espero que a todos tengan ahí su hojita de su cuaderno de intelectos, ¿verdad? Y aquí podemos ver, miren, otra vez hay cuántas ranitas habían aquí. Hay 5 ranitas, muy bien. Y aquí hay 5 ranitas. Como vamos a estar dando también, ya di hoy la clase de comunicación y lenguaje y ahí hablamos del cuento, habla de que debe de haber personajes, ¿verdad? Y debe de haber uno o dos personajes principales. Igual como está nuestra clasecita del día de hoy. Miren, aquí las 5 ranitas están metidos en la historia que está pensando la ranita, porque aquí está pensando la ranita una historia, pero yo también les traje una su historia de otra ranita, aunque no vamos a hacer esa historia. Ahora, si ustedes quieren, pues pueden escribir esa, pero ustedes también tienen su cabecita ahí para razonar, pensar, inventar, criar, ¿verdad? Porque somos a imagen de Jesús, de Dios. Y entonces sí podemos criar, podemos imaginar. Miremos esta historia y luego ya vamos a seguir con nuestra clase. Llamada Sarita, que andaba dando saltos todo el día. Quizás te estés preguntando, pero ¿no saltan todas las ranas? Pues sí, todas las ranas saltan, pero a nuestra amiga no le faltaba energía y saltaba tanto que hasta las propias ranas la conocían como Sarita, la rana saltarina. Desde que se despertaba hasta que se iba a dormir, Sarita saltaba de un lado para otro, nunca paraba quieta. Sus padres preocupados le decían: Sarita, no saltes tanto que un día te vas a hacer daño. Pero Sarita no hacía caso. Un día, cuando estaba en la charca saltando de una piedra a otra piedra, se le acercó un sapo muy tranquilo y le dijo: Hola Sarita, ¿cómo tienes tanta energía para estar saltando sin parar? Entonces, por un momento, Sara la rana se quedó quieta mirando fijamente a aquel sapo tan tranquilo, se encogió de hombros y siguió saltando. No hizo caso. Al día siguiente en el colegio, la clase de Sarita tenía un examen de gimnasia que consistía en saltar al potro. Y a que no sabéis quién lo saltó más veces. Pues sí, la rana Sarita. En ese momento se le acercó una amiguita de clase y le preguntó: ¿Cómo lo haces, Sarita? Mira que yo soy una rana y no puedo estar todo el día saltando sin parar. Entonces la rana contestó: No lo sé. Después de lavarse los dientes, la mamá de Sarita le mandó a la cama a leer un cuento que le había regalado su tío Juan.
Pero de repente un ruido ensordecedor provenía de la habitación de Sarita. Sus padres fueron corriendo a su habitación para ver qué había sucedido. Sarita se había caído y estaba en el suelo. ¿Estás bien, Sarita?, dijo su papá. Sí, papá, no me pasa nada, respondió Sarita. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te has caído?, le preguntó su mamá. Pues es que estaba dando saltos en la cama y me he resbalado, respondió Sarita, con miedo a que sus padres le regañasen. Entonces sus padres arroparon a Sarita y le leyeron el cuento de su tío. Bueno, Sarita, que tengas dulces sueños, le dijeron. Apagaron la luz y se marcharon también a dormir. Sarita se había quedado sorprendida, pues sus padres no le regañaron por haber desobedecido. Entonces se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal y que sus padres lo único que querían cuando le decían que parase algún rato de saltar era evitar que se hiciera daño. Así que, una vez aprendida la lección, nuestra querida amiga Sarita se durmió. Fin. Llamada Sarita. Muy bien, muy bien. Miramos aquí lo que se refiere. ¿Se acuerdan de que miramos que nuestras historias tienen un desenlace? También tienen a sus principales, los actores, dicen en las novelas, en las películas. Nosotros decimos los principales personajes. ¿Quién era el principal personaje aquí? La ranita saltarina, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Sarita. Ella era la principal personaje. Luego estaban los personajes secundarios, o sea, los que siguen. Sería el papi y la mami, ¿verdad? Ellos serían los personajes secundarios. Y los terciarios, o los que siguen, o los demás, sería el sapito, serían los amigos que le preguntaron a Sarita, ¿verdad? Así son las historias. Ustedes, cuando he estado en el colegio el año pasado, todos los niños escribieron como cuentos su historia. La vida de cada niño me escribió, así como en comunicación y lenguaje. Ahorita el trabajo que les dejé es de hacer un cuento. Muchos pueden hacerme su historia, ¿verdad? Su historia pueden hacerme ahí, pueden hacer la historia de ustedes, que serían el personaje principal, ¿verdad? Y personajes secundarios, tal vez sus hermanitos, su papi, su mami. En fin, nosotros tenemos personajes principales y personajes secundarios y otros personajes. Entonces nosotros así hacemos las historias. Ahora veamos qué nos pide nuestro librito en la sesión 27. Ya todos tienen ahí su librito de intelectos, es la sesión 27. Ahí dice, vamos a ver qué dice. Leamos ahí todos juntos, ¿verdad? Ustedes pueden leer ahí. Tiene signos de interrogación. ¿Qué quiere decir eso? Que es una pregunta. Y luego dice, ¿con cuántas ranas cuento? Miren, ¿con cuántas ranas cuento? ¿Con cuántas ranas cuenta ahí para hacer su historia? Contemos 1, 2, 3, 4, 5. Miren, ahí están las cosas. Aquí están las 5 ranitas saltando y aquí les podemos poner su nombre, ¿verdad? Si queremos, ¿verdad? Si vamos a hacer una historia de 5 ranitas. Ahora sí, miren qué dice aquí. Escribe una historia en forma de cuento, utilizando al menos 2 de los personajes que aparecen en las siguientes imágenes. Dale el nombre a los personajes y al cuento también. ¿Cómo se llamaba el que yo les puse? Se llamaba Sarita la saltarina, ¿verdad? O la ranita saltarina. ¿Cómo se llamaba esta niña? Ranita la saltarina, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que inventarse un cuento. Pueden escoger 2, 3, 4 o los 5 personajes y hacer su historia con ellos. Miren, le pueden poner su nombre. Ustedes son libres para ponerle el nombre. Le pueden poner la ranita René, la ranita Chiqui, la ranita Choco, la ranita Bella, la ranita o el ranito José, el ranito Luis. Ustedes tienen su cerebrito para pensar que le pueden poner a su
a sus ranitas? ¿Qué nombre les pueden poner? Y luego pueden hacer una historia. Pueden usar esto, miren, aquí este es un mago, ¿verdad? Aquí es un futbolista. Pueden hacer la historia de un ranito futbolista o de un ranito motorista o de una ranita que está jugando sus juguetes, no sé, o de una ranita o un ranito muy estudioso o de un ranito que es doctor o es dentista, no sé. Ustedes pueden escoger el tema de lo que quieran. Son libres para hacer esto. ¿Por qué? Porque en intelectos recordemos que nuestro cerebrito siempre tiene que estar pensando. Nuestro cerebrito siempre tiene que estar razonando. No solo es de decir, yo lo voy a hacer, solo voy a poner que la ranita esa ranita mágica y se durmió. No, ¿verdad? Vamos a pensar, miren, fíjense que aquí nos mandaron una hojita. Aquí dice que aquí es la misma hojita esta, ¿verdad? Solo que esto está abajo. Esto, miren, aquí me tienen que escribir ustedes el nombre del cuentecito que ustedes inventen. Por ejemplo, a mí me encanta hablar de Jesús, ya se dieron cuenta que me encanta hablar de Dios o de la obediencia, igual que la ranita. ¿Qué le pasó a la ranita? Desobediente, se cayó y por malcriadita y se aguantó el dolor, ¿verdad? Hasta estrellitas le salían del dolor, pero ella por no dar su brazo a torcer no lloró, pero después se puso a pensar, ay no, mi papito y mi mamita tan buenos que son y yo tan malcriada. No, ya les voy a obedecer, dijo, ¿verdad? Me gusta hacer mucho de la obediencia. Puede ser que aquí, miren, haya un ranito o una ranita desobediente, ¿verdad? O puede ser que sea muy obediente y sus amiguitos la quieran sacar y ir a jugar o ir a ver, no sabemos. Ustedes tienen que inventarse su cuento. Miren, escriben el nombre del cuento y luego vamos a escribir. Miren cómo van a escribir. ¿Cómo se hacen los cuentos? ¿Cómo principian los cuentos? A ver, dice, ¿cómo dicen los cuentos? ¿Cómo han visto ustedes que dicen los cuentos? Siempre dice había, ¿verdad? ¿Cómo dice? Había una vez. Así principian los cuentos. Las historias también, muchas veces principian las historias. Las historias pueden ser verídicas o pueden ser inventadas. Bueno, las historias son historias porque sí pasó, pero los cuentos son historias que en nuestra mente se imagina. Piensa, ¿verdad? Razona y había una vez una ranita o dos ranitas o tres ranitas, las que ustedes quieran usar. Ranita llamada, que se llamaba, puedo poner, ¿verdad? Ahora ya me sale mejor la letra. Aquí, mire. Aquí, mire. Una ranita llamada o que se llamaba. Llamada, voy a poner yo aquí. Llamada, ¿cómo le pongo a la ranita? Ustedes, aquí nada más les voy a dejar porque ustedes tienen que inventarse todo lo demás. Aquí sí no puedo yo ponerles nada porque ustedes tienen su cabecita, ¿verdad? Y ustedes piensan, ustedes son muy chispudos. Yo sé que ustedes son muy chispudos. Miren aquí, les voy a poner cómo también le tienen que poner el título a su historia. Solo las comían les voy a poner yo, pero ustedes tienen que escribir el nombre aquí de su historia. ¿Cómo se llamaba la que yo puse en el video? La Sarita, la ranita saltarina, ¿verdad? Así se llamaba, pero ustedes no le van a poner así, ¿verdad? Ustedes le van a poner de otra forma. Aquí ustedes siguen, ¿verdad? Ustedes se los dejo de deber, ¿verdad? Esto hoy sí no puedo yo hacerlo porque tiene que ser de la mente de ustedes.
Así es que ustedes tienen que pensar ahí cómo. Ay, pero es que la seño me dijo, ¿cómo yo no puedo? Claro que podemos, porque dice en la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Filipenses 4:13, ¿verdad? Está en la Biblia. Y dice también que nosotros somos imagen de Dios, somos criaturas de Dios. ¿Y será que Él crió? Sí. ¿Y será que Jesús contaba historias? Ahí vamos a ver, ya lo vimos en la clase, ¿verdad? De comunicación y lenguaje. Sí, contaba historias, todas las parábolas, ¿verdad? Decía él, una vez había un hombre que tenía muchas ovejitas y se salió una, ¿verdad? Que contaba él historias, entonces sí lo podemos hacer nosotros. Así es que ustedes aquí, miren, les puse yo el ejemplo. Ya ustedes aquí, ustedes solitos les ponen. Bueno, este ejemplo les voy a poner yo aquí ejemplo, miren, para que miren que es un ejemplo. Porque si no van a decir, la seño dijo que así. No, solo es un ejemplo. Yo me jalé ahí esa historia de la ranita saltarina, ¿verdad? La ranita, ¿cómo se llamaba la ranita? Ranita, ¿verdad? La ranita saltarina. Tenía su nombre, ¿verdad? La ranita. Este solo es el ejemplo. Ustedes tienen que inventarse otro cuento. No solo van a copiar esto, ¿verdad? Este solo es el ejemplo. Miren, está igual que la ranita saltarina. Saltarina. Bueno, vamos a poner este porque solo es un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Este es el ejemplo nada más. Solo es el ejemplo. Ustedes tienen que, no lo vayan a hacer con este tipo de letra, ¿verdad? Porque esta letra ya saben ustedes que aquí no me sale tan cristiana. Bueno, entonces ahora miren, atrás de esta hoja, aquí tienen que poner ustedes el nombre del cuento y le tienen que escribir su nombre a los personajes, ¿sí? Aquí miren, les tienen que escribir su nombre a los personajes. Y luego tienen que ver cuántos personajes utilizaron. Si utilizaron 3, aquí miren, cuando terminen su cuento, me tiene que decir, ya me vine para acá. Aquí me tiene que decir, ¿cómo dicen los cuentos cuando terminamos? Siempre tienen que tener un fin, ¿verdad? Un fin, como la ranita, la santarina, dijo, ya me di cuenta que mis papás son muy buenos. De ahora en adelante voy a ser obediente. ¿Cómo dijo? Ese fue el fin. El fin fue feliz porque se golpeó, pero vaya que no fue muy duro, no se quebró, no llegó al hospital. Si no, en el hospital hubiera sido su fin, ¿verdad? ¿Y qué tal si se da en la cabeza? Se da aquí o se da aquí. Atrás, miren, aquí a veces se dan aquí los niños o aquí. De una vez se van a entregar cuentas al cielo, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces los fines tienen que ser felices, ¿verdad? A veces son tristes los fines. El fin es triste. Y luego aquí ustedes me ponen los personajes, el personaje principal o los personajes principales, ¿sí? Aquí miren, aquí abajito me pueden ustedes poner, después de que hagan su historia, personajes o personaje principal, ¿verdad? O si usaron 2 ranas de principales, ¿verdad? De repente la ranita se casó con una de los ranos, ¿verdad? Personaje. Y personajes abajo o personajes aquí me los ponen todos, ¿sí? Eso es un cuento y eso es lo que vamos a tratar esta semana, que cabal nos tocó Intelectus con comunicación y lenguaje. En comunicación sí es otro cuento también o otra historia contada, incluso pueden contar, hacer una historia ustedes de su vida o inventarse algo bonito, ¿verdad? Decía inventada, pueden inventarse la historia. Y así es que mis hijos lindos, y aquí
Ahora les pongo este video. El pueblo de Israel tuvo el peor rey de la historia, el rey Acab, quien se casó con Jezabel, una mujer ambiciosa, idólatra y malévola, que apartó de Dios el corazón del rey y del pueblo. Ella los influenció para que adoraran a su supuesto dios Baal. En cambio, el único que no se dejó influenciar por todo esto que acontecía fue Elías, un profeta fiel y servicial al verdadero Dios. Un día Dios le dijo a Elías: ve donde el rey Acab y dile que no habrá lluvia durante 3 años, para que sepan que yo soy el verdadero Dios. Y a modo de advertencia se hizo así, a través de la vida de Elías, porque Dios estaba con él. Ya las cosas habían llegado a un terrible punto, en el que Jezabel y el rey Acab desafiaron a Dios y pusieron a sus 700 sacerdotes de Baal enfrentándose a Elías solamente. No temas, le dijo Dios a Elías, yo estaré contigo. Elías le propuso que el verdadero Dios sería quien hiciera descender fuego sobre un altar que tenía agua. Enseguida, los 700 profetas se pusieron a orar a su falso dios Baal, que por supuesto nunca les respondió. Elías no pudo contenerse y comenzó a reírse de ellos, pues había quedado en evidencia que su dios sencillamente no existía. Pero ahora era su turno, y el pueblo, los sacerdotes y todos los que estaban presentes pusieron sus ojos en Elías, quien hizo una corta oración, y ante la sorpresa de todos cayó un gran fuego del cielo que encendió la leña. El pueblo y todos decían: Jehová es el verdadero Dios, gracias a la heroica acción de Elías. Elías fue muy amado por el pueblo, a pesar de que Jezabel y Acab lo persiguieran. Fue así como se le unió un fiel servidor llamado Eliseo, quien se convirtió en su discípulo acompañándole a todas partes. Juntos servían a Dios y Eliseo aprendió todo de su maestro. Así, Elías se convirtió en ese profeta fiel que marcó a su generación y le enseñó al pueblo quién era el verdadero Dios. Muy bien, ya miramos ahí esa otra historia. Esta es una historia que está en la Biblia. Es del profeta, ¿quién? Elías, ¿verdad? ¿Quién? Entonces, ¿quién es el principal? El principal personaje aquí. Bueno, el principal seguramente es Dios, ¿verdad? Él es el principal porque Él está en todo. Pero luego está Elías. Elías que era un gran profeta. ¿En quién confiaba Elías? En Dios, ¿verdad? Ahí cuentan la historia. Ya vieron que tuvo un fin. ¿Cómo fue el fin de la historia de Elías? Aquí está el fin. Miren, dice que él y le enseñó al pueblo quién era el verdadero Dios. Miren qué fin tan precioso el que tuvo Elías. ¿Qué hizo Elías? Después de haberse salvado de Acab y de esa mujer, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa mujer? A ver, ¿quién se le quedó? ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Cómo se llamaba? Desafiaron a Dios. Aquí está. Y pusieron en el que Jezabel y el rey Acab desafiaron a Dios. Y pusieron a Entonces, ¿quiénes serían los principales personajes? Sería el pueblo. Sería primero era Dios, ¿verdad? Y Elías. Y luego ya sería los secundarios o los que siguen sería Acab y esa mujer, ¿verdad? Esa mujer era Jezabel. Ella era muy malosa. Y luego, después de ellos, personajes estaban todos los profetas, ¿verdad? Todos los otros profetas. Y también Eliseo, que Eliseo se quedó en lugar de Elías. Pero ¿cuál fue el fin? Que Elías venció y luego dice que le enseñó al pueblo a confiar en Dios. Ese fue el fin. Miren qué fin tan precioso. Pero el fin de Elías en la Biblia dice que vino un carro de fuego y vino y lo recogió y se lo llevó al cielo. Miren ese fin quisiera yo tener porque no tiene muerte, no sufrió dolor, no sufrió nada, solo vino un
carro de fuego, dice, debe ser una nave espacial de las más preciosas que hay, y vino y ¡shum!, se lo llevó. Así es que, mis amores, esas son las historias. Mire, ¿habrán historias en la Biblia entonces? Claro que hay historias, hay muchas que ustedes pueden leer. Miren, si yo les quisiera poner, miren, ahorita ya les puse la de Elías, en 2 minutos y ya está contada la historia de Elías. Muchas historias que Jesús contó, también las parábolas. Jesús contó las parábolas, ¿verdad? ¿Y cuántas parábolas contó? ¿Cuáles parábolas? Dice aquí, está la oveja perdida, esa ya se las puse un día. Las de las semillas, ya hicieron un trabajo de esa. El hijo pródigo, ¿verdad? Aquel que era malcriado y tuvo que regresar a pedirle perdón a Dios. Y así están la de los talentos, y hay muchas parábolas que Jesús contó. Así es que, mis amores, Jesús también, él contaba historias que él sabía que las tenía en su mente, ¿verdad? Él las podía tener en su mente y se ponía a contarlas. Él dice que sentaba a todos y les decía, había una vez un hombre, había una vez, como la del hijo pródigo, ¿verdad? Había una vez un hombre que quería toda su herencia, y cuenta la historia. Si las leemos, así dice. ¿Y será que tienen personajes? ¿Tendrán personajes todas las historias de estas parábolas y de las historias que están en la Biblia? Sí, ¿verdad? Ahorita miramos una, que era la de Elías, era el personaje principal. ¿Y qué clase de personajes? Hay principales y secundarios, ¿verdad? Y hay terciarios que solo aparecen un poquito, ¿verdad? ¿Y cuántos personajes? A veces uno, a veces dos, a veces muchos. Miren, ustedes han visto novelas, yo sé que han visto esos casos de la vida real, todo eso que dan en la tele son historias donde hay personajes, y ustedes han visto, así ustedes también pueden hacer su historia, ¿verdad? Ustedes pueden hacer, a mí me gusta hacer mucho las cosas de Dios, ¿verdad? Historias de Dios. Mis clases me gusta inclinarlas a las cosas de Dios. Ustedes también pueden hacer su historia, pueden hacer sus cuentos y lo que quieran conforme de Dios, ¿verdad? De la educación, de la buena obediencia, de la desobediencia, de la rebeldía. Ustedes tienen inteligencia. ¿Y será que nos dejan enseñanzas? Los cuentos, las historias, las parábolas, las fábulas, sí nos dejan enseñanzas. ¿Qué nos enseñó la de Elías? Que a veces podemos desconfiar de Dios, ¿verdad? Y confiar más en lo que no es de Dios. Pero Elías confió en Dios y le enseñó a su pueblo a confiar en Dios. Ustedes le van a enseñar ahí a sus papás, a sus amiguitos, a sus hermanitos a confiar en Dios. Sí, cuando tengan un temor de algo, o ahora como estamos en estas enfermedades, ¿qué tenemos que decir? Señor, cuídanos. Señor, confiamos en que tú nos vas a librar. Y si nos enfermamos, tú nos vas a sanar. Y si nos morimos, pues nos vamos a ir contigo. Pero vamos a enseñar a confiar en Dios, ¿verdad que sí? Y también podemos hacer, dejan enseñanzas, y también pueden ser las historias de verdad, ¿verdad? Fíjese, señor, así como ustedes llegaban a contar, viera, señor, que allá en Hoja Blanca hay tal cosa, me dicen algunos. Viera que, señor, que allá, esas son historias, ¿verdad? Y a contar sus historias, ¿verdad? Viera que ayer iba yo allá en la casa y fíjese que iba y me salió un perro y salió diciéndome, guau, guau, guau. Y no, mira que me caí, pues, pero, hijuelas, ¿y quién era el actor principal ahí? El que se cayó, ¿verdad? Y el secundario, el perro. Y vino mi papi y mi mami y me dijeron, mijo, ¿qué te pasó? Y me levantaron y me curaron. No, pero fue en el colegio. Entonces vino la señora Connie y me echó cremita sana, sana, y vieras que me curé. ¿Quién era el personaje secundario? La señora Connie, ¿verdad? Y la sana, sana, ¿verdad? Y el fin fue que se le quitó el dolor. Esas son historias verídicas, ¿verdad? Pero hay unas imaginarias también que a veces nos las imaginamos, ¿verdad? Así como se imaginan las de las películas o las que ustedes miran de esas de héroes y caricaturas, muchas son imaginadas, ¿verdad? No existe. Esas son historias que nada más se las
imaginan, no son verídicas, ¿verdad? Muchas veces miran ustedes ahí caricaturas así como el hombre araña o el Superman. Hace muchos años, un niño que estudió después en el colegio, cuando estaba chiquitito jugando de Superman, se tiró del tercer piso con una capa que ni era capa, una toalla, se puso como capa y se tiró y cayó solo porque había un carro, cayó sobre el carro y no se murió, si no se hubiera muerto, pero le pusieron 100 puntos en la cabeza. Solo así ganó todos sus exámenes, le decía yo, porque después estudió en el colegio, pero cuando se cayó todavía no estudiaba. Entonces muchas veces esas historias solo son irreales, se le llaman, ¿verdad? Porque no existe como el Superman, el hombre araña, pero podemos tener nuestra mente para imaginarnos, ¿verdad? La cosa es que dejen una buena enseñanza, ¿sí? Así es, mis amores, que tenemos que tener el carácter de Cristo. ¿Y cómo? Porque Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros una historia. A ver, todos tienen ahí su historia, ¿verdad? Por ejemplo, había una vez un niño que se llamaba Ethan. Ethan era un niño que nació canchito y le gustaba mucho el chocolate, en fin. Y si no, por ejemplo, había una vez había un niño que se llamaba Pablito. Pablito muy inteligente, le encanta la lectura. Y así podemos de todos. Ahí había una vez una muñeca que se llamaba Sophie. Y Sophie es un angelito de Dios que es muy obediente. Y en fin, todos. Una niña que se llamaba Rocío, una niña que se llamaba Cristel, cualquiera, ¿verdad? Todos tenemos nuestra historia. Aquí ustedes en mi listado, todos tienen su historia. Cuando yo miro Ian Marco, me imagino a Ian Marco rápido con su historia. Maricielo, rápido me imagino a Maricielo con su historia. Todos tienen su historia, mis hijos, todos, ustedes tienen su historia. Todos tienen que su papito, su mamita, sus hermanitos. Igual Jesús tuvo su historia aquí en la tierra. ¿Y cuál fue la historia de Jesús? Que Él vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Y la historia es que lo crucificaron por nuestros pecados, pero lo bueno es que resucitó. ¿Tuvo un buen fin? Sí, un buen fin porque resucitó y nos perdona todos nuestros pecados. Él escogió lo mejor, la obediencia. Dice que Jesús vino y murió con muerte, siendo obediente, dice, hasta la cruz y muerte de cruz, dice. Entonces nosotros también vamos a escoger la historia a la par de Jesús, ¿sí? Hacer como Jesús. Dar la vida, muchas veces tenemos que morir a nosotros por nuestros semejantes. Muchas veces nos dicen, no, no hagas eso porque no lo merece la gente, pero nosotros no vamos a pensar en la gente, sino vamos a pensar en que tenemos que ser obedientes como fue Jesús, ¿verdad? Jesús no le importó que fuéramos malcriados, Él dio su vida por nosotros. En Hechos 17:26 dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado tiempos señalados y los límites de su habitación. Así es que todos por eso tenemos nuestra historia. Cada uno tiene su historia y a Dios le gustaría que la nuestra fuera la obediencia y seguirlo a Él, como está en esta figurita. Así es, mis amores lindos, que esta es la clase de intelectos, que Dios los bendiga y se me cuida. Mucho, mucho. Espero las fotos de su cuento.